En un mundo religioso, hermanos, muchas personas piensan que pueden adorar a nuestro Dios, pueden servir a nuestro Dios, pueden estar bien con Dios, sin importar que el pecado esté ante la presencia de nuestro Dios. Y esto es porque en realidad muchos de ellos no tienen un claro concepto, una clara idea de lo que es el pecado y sus consecuencias. Y lamentablemente muchos viven así erradamente, equivocadamente. Pero nuestro Dios en su palabra nos dice, hermanos, que Dios no oye a los pecadores. Como en una, ¿cómo se dice? En un post o algo que publiqué en el Facebook, decía: si la frase terminara solamente así, Dios no oye a los pecadores, ¿qué esperanza tendríamos usted y yo ante nuestro Dios? ¿Qué alivio pudiéramos tener usted y yo de que no existiera la mínima posibilidad de que Dios nos ayudara? ¿Qué consolación tendríamos? Pero afortunadamente, la frase dicha por un hombre sanado por nuestro Señor Jesucristo no termina así. En Juan, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 9, versículo 31, una vez que nuestro Señor Jesucristo sanó a este ciego, y que a la vez después este hombre estaba siendo cuestionado de la forma de cómo había sido sanado y de por quién lo había hecho, y aún así también cuestionando la obra santa de nuestro Señor Jesucristo. Y le cuestionaban a este hombre. Sin embargo, la respuesta que dio en Juan capítulo 9, versículo del 29, dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, en un término despectivo, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre le dijo: pues esto es lo maravilloso, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, dice, no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Porque estas últimas frases, hermanos, nos dan fe, nos dan esperanza, nos dan alivio de que Dios puede escuchar nuestras súplicas, nuestras rogativas. Pero sabe que muchas personas, al escuchar las palabras de este hombre sanado, las cuestionan, es decir, las ponen en duda. Las palabras que está diciendo este hombre, que dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esas palabras fueron simplemente dichas por un hombre y no Dios. ¿Se imagina? ¿Ok? Si así fuera, pongámonos a pensar de dónde entonces este hombre, sanado por nuestro Señor Jesucristo,
¿De dónde se basó? ¿En qué se basó para decir de que Dios no oye a los pecadores? Pero si alguno es temeroso de Dios, si hace su voluntad, a ese oye. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué bases fundamentales, qué bases morales tenía este hombre para hacer tan grande declaración y tan importante declaración? Porque si a mí me dicen, Miguel, tus oraciones y tus súplicas no van a llegar ni a este techo, ni a la altura de este techo. Tus oraciones y tus súplicas no van a ser escuchadas por Dios. ¿No cree usted que eso a mí me preocuparía grandemente? Creo yo que esto a todos los que fallamos delante de nuestro Dios, a todos, sin excepción de nadie, sin especializando a nadie, a todos en general nos debe de preocupar muy seriamente. Este hombre tenía una base bíblica. Isaías, hermanos, en el capítulo 53, Isaías en el capítulo 53 nos dice precisamente, 59, perdón, se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, y su oído, dice, ¿acaso se ha agravado? En Isaías en el capítulo 59 dice más acertadamente así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, que el poder de Dios nunca ha menguado. El interés de Dios de oír nuestras súplicas, nuestras rogativas, hermanos, nunca ha desaparecido. El deseo de Dios por ayudar, por asistir a todo hombre, hermanos, nunca ha desaparecido de su corazón. Si el deseo de nuestro Dios es ayudarnos, tendernos la mano, el deseo de aquí estoy, quiero oírte. Si el deseo de nuestro Dios es acercarse a uno, y si yo deseo acercarme a Dios, entonces, ¿en dónde está el problema realmente? Y dice el Señor en su palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aún nuestro Dios decía allá en Malaquías: quita las salterios, las canciones, alabanzas, todo eso me es abominación. Mi espíritu no lo puede soportar. ¿Por qué? ¿Venían de manos limpias, de corazones justos y sinceros? Lamentablemente no. Esta es la base que este hombre tenía al decir: Dios no oye a los pecadores. Si este hombre, quien me sanó, fuera un hombre pecador, Dios no lo hubiera escuchado y no hubiese hecho el milagro de darme la vista. Mas si este hombre pudo sanarme, es porque es escuchado por Dios. Así era de simple la argumentación que este hombre estaba presentando, hermanos. Pero nos da una tremenda enseñanza al decir precisamente de lo que ocasiona, lo que produce el pecado. Inmediatamente, al empezar yo a transgredir la ley de Dios, al empezar a desobedecer los mandamientos de Dios, hay una ruptura, hay una separación entre Dios y el hombre. Ese muro que está, vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar de vosotros su rostro para no
oír porque sus manos están contaminadas de sangre. Su boca habla maldad y habla de muchas cosas más terribles que se estaba haciendo en el pueblo de nuestro Dios. Por eso el pecado nos aparta, nos divide de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros pecados son agresiones en contra de la santidad de nuestro Dios, y esto nos convierte en enemigos de nuestro Dios. Romanos capítulo 5 del versículo del 8 al 9. Aún Colosenses capítulo 1 versículo 24 nos dice que por estas malas obras nosotros éramos extraños y enemigos de Dios por nuestras malas obras. Nos convertimos en enemigos de Dios, nos convertimos en esclavos también de nuestros propios pecados. Juan capítulo 8 del versículo del 31 al 34. Esto es lo que ocasiona el pecado. Y lo que decía al principio, tristemente muchas personas creen que pueden tener una coinonía, una comunión con Dios y a la vez estar practicando el pecado. Pero hermanos, ciertamente esto no es posible. Pero pongámonos a pensar, hermanos, en realidad no nos da temor el saber que el Dios en quien confiamos, o el Dios en quien creemos, no nos pueda escuchar. Y como le decía, hermano, esto es para todos nosotros, principalmente para mí. Y en una ocasión o más de 2 o 3 ocasiones o reiteradamente les he dicho que cuando a mí a veces, sabiendo lo que soy un ministro de la iglesia del Señor, que soy un pastor, a veces los identifican así como pastor. Hermano pastor, usted que es pastor, le suplico que ore por mí, por mi familia. Estamos pasando por una situación muy crítica. E imagínese que mis oraciones no lleguen hasta ni siquiera este techo, que no lleguen ante la presencia de Dios. Qué triste sería, ¿no cree usted? Que aún mis súplicas, aún en mis sufrimientos, aún en mis angustias, aún en mis necesidades, no pueda yo recurrir a Dios. Recuerdo en una ocasión cuando un hermano nos visitó una congregación, y como yo le conocía, cuando a veces nos miramos en campañas, en actividades, le miraba al hermano, y después llegó a nuestra congregación y le dije, hermano, tratando yo de ser amable, de ser cortés con el hermano, de darle el privilegio, el honor de orar por nosotros, le dije, llévanos a Dios en oración, hermano. Y él, con sus ojos tristes, rostro decaído, dijo, no puedo. No puedes, hermano, no puedo. No estoy bien delante de Dios. Gracias, hermano. Okay. Y qué bueno que estás siendo honesto y sincero con un servidor. Pero ¿tú crees que esa sinceridad, esa honestidad te va a salvar? Te amamos profundamente, y no solamente nosotros. Dios es quien te ama con todo su corazón y desea que estés bien con Él. Y nosotros también. Amén, hermanos. Porque uno nunca sabe, hermanos, en qué situación nos puede poner la vida. Por algo el Señor dice que cuando un hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, pero con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas puesto a prueba. Por eso el pecado nos separa, y esto nos ocasiona, hermanos, angustia. Nuestras oraciones, hermanos, no tendrían ninguna respuesta de parte de nuestro Dios. Aún mire, en Jeremías, vaya conmigo, Jeremías capítulo 33, versículo 3, fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. En Jeremías capítulo 33, versículo 3,
Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí. Mira lo que dice nuestro Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nuestras oraciones, hermanos, pueden llegar a ser escuchadas por nuestro Dios, Él nos dice: clama a mí. Ven a mí. Cuando mismo Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, dice: pídala a Dios. Lo que intenta decir el hermano de nuestro Señor Jesucristo en esas palabras: recurre a Dios. Ve con Dios. Tú sabes muy bien que tú puedes ser favorecido por Dios, que puedes ser guiado por Dios, que puedes ser ayudado por Dios. Cuando te falte sabiduría, ve a Él, clama a Él y Él te responderá, porque Él dice aquí: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué hermoso, hermanos, qué maravilloso es sentir la convicción plena, la certeza, la seguridad de que Dios nos escucha. Y no solamente eso, hermanos, nos favorece, mi hermanita. Aunque no nos dé lo que nosotros no hayamos pedido, lo que Él nos dé, aún así, una respuesta negativa es a favor de ti y de mí, mi hermano. Porque Dios, como Padre, nunca pondrá en nuestra mano una serpiente o una piedra. Siempre nos va a dar lo mejor. ¿Se acuerdan cómo fue que clamó Sansón, hermanos? Allá en Jueces capítulo 16, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: fortaléceme, Señor, para que yo haga venganza sobre estos filisteos y de nombre a tu gloria. ¿Qué hizo Sansón, hermanos? Se volvió a Dios, se arrepintió y se volvió a nuestro Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le perdonó y Dios le fortaleció, y de esta manera este hombre pudo darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Más aún, hermanos, Dios nos puede liberar. Lo que estoy diciendo, hermanos, es cuán importante es que nuestras súplicas, nuestras rogativas sean realmente escuchadas por nuestro Dios, siempre y cuando nos volvamos a Él, hermanos, con un espíritu temeroso y dispuesto a hacer su voluntad. Él los va a oír. Él los va a oír. Clama a mí, yo te responderé. Él los va a auxiliar en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, en los momentos de debilidad, como estaba Sansón mismo. Él va a venir a nuestra ayuda, a nuestro socorro. Y más aún, hermanos, va a haber un momento tan crucial en nuestra vida, tan importante, tan definitivo en nuestra vida: el día de nuestra muerte. Y Cristo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído, dice, aquel que le podía librar de la muerte, por su temor reverente. O sea, aquel que le podía librar de la muerte. Pero ahí, hermanos, el Espíritu Santo es algo increíble en esto, porque no se está refiriéndose a la muerte física. No se está refiriendo a la muerte física en sí, sino a la muerte eterna. Nuestro Señor Jesucristo, como 100% humano, murió y su alma fue enviada al Hades. ¿Quién fue el que le resucitó? ¿Quién fue el que lo sacó de la muerte, hermanos? Nuestro Dios. ¿Quién cree que va a rescatar nuestra alma de ese lugar de la muerte? ¿Quién cree quién es el que nos va a liberar, hermanos?
de la muerte. ¿Quién cree que nos va a hacer a resucitar para vida eterna? ¿Quién fue el que le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera? Y salió este hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Pues está hablando de la iglesia suya. El Hades no prevalecerá contra ella. El Señor, hermanos, también nos va a librar de esa muerte, pero de esa muerte eterna, siempre y cuando nosotros, hermanos, clamemos a Dios. Amén. Con un espíritu temeroso y dispuesto a hacer su voluntad. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese oye. Claramente nos está diciendo este hombre entonces precisamente lo importante, ¿okay? Y sobre todo, hermanos, lo que en sí tenemos que hacer precisamente. Y añadiendo esto un poquito antes a esto, es totalmente necesario, hermanos, y totalmente imperativo renunciar al pecado. Y es por eso, hermanos, que para lograr esto tenemos que ser temerosos a nuestro Dios. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay que ser temerosos a nuestro Dios. Y esa palabra precisamente, hermanos, en su contexto original es teosebes. Teosebes, hermanos, implica precisamente un temor que viene de Dios. Un temor que es inducido, que es provocado, hermanos, por nuestro Dios. No solamente hay que tener temor al pecado y a sus consecuencias, porque sabemos muy bien que cuando una persona, hermanos, continúa en el pecado, practica el pecado, se expone a todas las consecuencias del mismo. Es como aquel alcohólico que tarde o que temprano destruye su hígado. Es como aquella persona que fuma constantemente, que tarde o temprano tiene cáncer en sus pulmones. O es como aquella persona que vive una vida de inmoralidad, de sexualidad libre, y que al rato está con su cuerpo lleno de enfermedades. No solamente hay que tener temor a las consecuencias o al hecho, sino a aquel que nos puede tomar nuestro cuerpo, matarlo y todavía enviarlo ¿a dónde? Al infierno. No temas de aquellos que pueden matar tu cuerpo, después ya nada más no pueden hacer. Te voy a enseñar a quién debes temer. Sí, temed a aquel que tiene poder para quitarte la vida, quitarte el alma y mandarla al infierno. Sí, dice el Señor, a ese temed. Nuestro temor, hermanos, en sí no debe de estar en el hecho de perder la vida, de sufrir algunas consecuencias, de sufrir algún accidente, etcétera, etcétera. Nada de eso, sino más que todo a Dios mismo. Como cuando Dios le dijo precisamente a Noé, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca en la cual se salvase él y su familia. Este hombre el cual usted está viendo, hermanos, es aquel llamado Cornelius, un centurión romano, que según la escritura nos dice, hermanos, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios y de buenas obras. ¿Okay? Era un hombre que temía a nuestro Dios, hermanos. Pero él de alguna manera, tal vez podíamos inferir o pensar que este hombre había sido discipulado o, ¿cómo se le dice? De alguna manera convertido al judaísmo. ¿Okay? Y que de alguna manera intentaba agradar y servir a nuestro Dios. Hasta cierto punto mostraba un temor hacia nuestro Dios. Y es por eso que hacía estas buenas cosas.
Pero sabemos muy bien que las obras que uno hace por sí mismo, hermanos, nunca van a ser suficientes. Nunca van a ser suficientes para que usted y yo, por nuestras propias obras, alcancemos la salvación que Dios nos ofrece a través de Cristo. En Efesios 2, versículo 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, ¿cuáles son esas buenas obras? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano. ¿Cuáles son esas obras? Las obras que se hacen en Cristo, las obras de evangelismo, las obras de edificación espiritual, como lo que hacemos aquí en la congregación, en donde al participar ustedes de la instrucción de nuestros niños y de nuestros jóvenes, usted está haciendo la obra de Dios como Él lo desea. Y sobre todo, hermanos, la comunión con nuestro Dios. ¿Okay? Esto era lo que este hombre necesitaba saber. Y es por eso, hermanos, que Dios le dijo: Cornelio, tus oraciones, tus limosnas, todo lo que haces ha subido a la memoria de Dios, pero es necesario que hagas algo. Y por eso hacen llamar a Pedro. Pedro viene en camino, hermanos, lo trae, y después Pedro le presenta, no sin antes decirle que lo que Dios le había enseñado, que no llame a él como uno inmundo, lo que Dios ha santificado. Y dice: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todo mundo se agrada de aquel de que le teme y hace ¿qué? Justicia. Le teme y hace justicia. Cornelio, hermanos, sin ser aún cristiano, sus súplicas y oraciones fueron escuchadas por Dios. Sí, ciertamente, es cierto que era un hombre que estaba en pecado, pero de alguna manera profesaba esa fe hacia Dios, ese temor a Dios. Dios conoció su corazón, conoció su sinceridad, conoció su honestidad y lo puso a prueba. Y le enseñó precisamente ese camino de justicia. Si en realidad deseas agradarme, vas a hacer lo que yo te digo. ¿Y no lo hizo? Por supuesto que sí. Si no lo haces, si no haces lo que yo te digo, si no obedeces al evangelio, ¿cuáles son las consecuencias? Marcos capítulo 16, versículo 15: y de predicar el evangelio a toda criatura, y al que creyere y fuera bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Ahí es en donde es inducido el temor en nuestro corazón que viene de Dios. Si no hago lo que Dios me pide, me voy a tener que enfrentar a la ira de Dios. Afortunadamente este hombre, hermanos, se dio a la voluntad y a la gracia de nuestro Dios, y es por eso que vino a ser parte de ese gran privilegio de tener la comunión con nuestro Dios. Y no solamente, esto nos enseña a nosotros precisamente, que el día en que usted y yo, hermanos, escuchamos la palabra del evangelio, sentimos ese temor, se nos habló del pecado, se nos habló del infierno, se nos habló de la solución que es el evangelio mismo, y es por eso que obedecimos al evangelio en el bautismo. Porque supimos de que si no lo hacíamos, nuestros pecados permanecerían en nuestro corazón. Y si moríamos en esa condición, ¿cuál sería nuestro próximo destino en la eternidad? ¿Cuál, hermanos? El infierno mismo. Y es por eso que sentimos ese temor que viene de Dios y obedecimos al evangelio. Y es por eso que entonces ahora podemos tener comunión con Dios. Y podemos orar a Dios, hermanos. Por algo el apóstol Pablo decía allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 5: orad sin, ¿qué, hermanos? Cesar. Pero lo grandioso aquí, hermanos, es de que Dios nos escucha. Y esto es lo hermoso. No solamente eso, para terminar, tenemos que ser también obedientes a nuestro Dios. Uno puede llegar a sentir temor, uno puede llegar a sentir fe, convicción en las palabras expresas por aquel que nos está instruyendo, o por la Biblia misma, hermanos. Podemos llegar a sentir ese temor, podemos llegar a un entendimiento claro, podemos llegar a un entendimiento preciso de conocer la verdad.
Pero si no soy parte de esa verdad, hermanos, no puedo alcanzar todos los beneficios espirituales y eternos que vienen a través de ella, a través de la verdad. Como precisamente Pablo le decía a la iglesia de Cristo en Éfeso, allá en Efesios capítulo 2 y en el versículo 11, si no me equivoco, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. El versículo 12, perdón, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense estar en esa condición, sin Dios en el mundo. Pero después dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, es decir, por el evangelio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No solamente hay que sentir temor, pánico hacia nuestro Dios, si en realidad temes a Dios y si en realidad quieres servir a Dios, tienes que hacerlo, pero como Él lo manda. Hay que ser temeroso de Dios y hacer su voluntad, no tu voluntad. No pretendas adorar a Dios a tu manera. No pretendas servir a Dios conforme a tu opinión. No pretendas adorar a Dios en base a tu propio corazón. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Si en realidad deseas que tus oraciones, tus súplicas sean escuchadas por Dios, si en realidad quieres empezar a tener comunión con Dios, tienes que ser verdaderamente un hombre que teme a Dios y que obedece a Dios, pero conforme a su voluntad. En el mundo religioso existen muchas personas, hermanos, que realmente desean servir y adorar a nuestro Dios y lo muestran siendo temerosos y piadosos a Dios, pero hasta cierto punto. Pero una vez, hermanos, que ven que eso, cuando llegan a la verdad y saben que esa verdad los compromete, los obliga a hacer cambios en su vida, como aquel que está en pecado, como aquel que es un alcohólico, como aquel que fuma marihuana. Es que a mí la marihuana me ayuda para mis dolencias musculares, para mis dolencias de las, ¿cómo se le dice? Estas articulaciones y bla, 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 como dicen algunos, ¿no? Sí, pero también es una cuestión muy adictiva. Es una droga adictiva. Y deja tu cerebro poco a poco se lo va haciendo más chiquito, chiquito. Se van quemando las neuronas. Y vas a quedar mucho peor. Hay cosas que son mejores, que te pueden sanar, que te pueden ayudar sin tener secuelas. ¿Por qué no recurrir? Es que a mí me gusta esto. Ella es una cuestión de placer, en donde no estás dispuesto a renunciar. Pero cuando Dios ve, hermanos, en el corazón de aquella persona la honestidad, la sinceridad, el deseo de conocer a Dios, el deseo de conocer su voluntad, Dios se presenta ante él para precisamente tener ese acercamiento, esa unión y empezar a tener esa relación entre Dios y los hombres. Dicen algunos: Dios no busca una relación, una religión. Dios busca una relación. Pues no puede haber una relación si no hay una religión. Así de simple. Santiago 1:27, que dice: la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y, ¿qué dice? Abstenerse de huir de las contaminaciones del mundo. Amén. Okay. Por eso es de que este hombre, este eunuco, había ido a adorar a nuestro Dios a Jerusalén. No se le fue permitido por su deficiencia física, ya lo hemos dicho,
¿ok? No pudo tener ese privilegio. Y es por eso que aún como quiera él iba leyendo al profeta Isaías en el capítulo 53. El Espíritu del Señor le dice a Felipe: acércate a ese carro y háblale. En Hechos capítulo 8, el versículo 24 en adelante. Felipe le explica la escritura que iba leyendo, le enseñó el evangelio del Señor, y el eunuco dijo: aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Este hombre llegó a esa conclusión. ¿Por qué? Porque en su corazón se le invirtió, se le incitó el temor a Dios. Él llegó a esa conclusión: si no te bautizas, permanecerás en tus pecados y en tu condenación. Pero si en realidad tú quieres librarte de la ira de Dios, tienes que obedecer a Dios para que tú puedas adorar y servir a nuestro Dios en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Ciertamente, pero reunido con la iglesia. ¿Y qué hizo este hombre? Aquí hay agua. Aquí hay agua, Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pare en el carro. Vamos, descendamos y déjeme bautizarte. Y fue bautizado para el perdón de sus pecados. Eso es hacer la voluntad de Dios, porque es ahí en donde nos reconciliamos con nuestro Dios, y es ahí en donde nosotros obtenemos todos los beneficios, hermanos, que vienen de parte de nuestro Dios. ¿Cuánta razón Pablo decía al decir estas palabras? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solamente en Cristo están todas las bendiciones espirituales. Solamente en Cristo están todos los privilegios. Solamente en Cristo, hermanos, está el amor de Dios. Está el amor del Padre. Y cuando usted esté en agonía, cuando usted esté en aflicción, cuando tenga algún problema, hasta por muy pequeño que esto sea en la familia, con su esposa, con su esposo, no discutan primero, no dialoguen, no se empiecen a hablar del tú por tú. Hay que ser sabios, hermanos. Haga a un lado su ira, su enojo, tómense de la mano y diga: mujer, primero vamos a orar a Dios. Dios Padre, quítanos esta ira, este coraje, este espíritu de contención. Perdona, Santo Dios, nuestras ofensas. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad. Priorizar, Padre, tu voluntad para que sea hacer una gran... Orar a Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Eso es lo primero que debemos hacer, hermanos. Entonces, usemos esta maravillosa bendición. Orar a nuestro Dios, porque tenemos comunión con Él, ¿no es así? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Te pido por mi esposa que no tiene trabajo, Padre, súplale uno. Te pido por mi esposa, está malita, está enferma. Te pido por mi viejito que anda batallando con sus achaques. Contamos con un Dios maravilloso, hermanos. Y si tú, mi amigo, mi amiga, en realidad quieres que también sus oraciones sean escuchadas, acuérdate, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y mi hermano, mi hermanita, Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú le amas. Mi hermano, mi hermana, Dios es paciente contigo. Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sigue clamando a Dios, que Dios será paciente, clemente y misericordioso, pero no abuses. Amén. Mientras nos ponemos en pie, hermanos, hacemos este canto de alabanza a nuestro Dios y esta invitación a todo aquel que en realidad
quiera tener esta comunión con nuestro Dios, pues ya sabe, sea un temeroso de Dios y haga la voluntad de nuestro Dios y será grandemente bendecido por Él. Dios les bendiga.